Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y esta vez estamos con un nuevo iceberg. Esta sesión del canal que vamos a ver o reaccionar, mejor dicho, a muchos icebergs de todo tipo. Y este en general dice: el iceberg de las grabaciones en primera persona más escalofriantes. Sin más preámbulo, sin más dilataciones y sin más interrupciones, comencemos. I begged the court to let me go home Ok, where I could be protected by my... Estos son algunos de los clips en primera persona más perturbadores y estremecedores jamás captados en cámara. He buscado personalmente entre innumerables videos para traerte solo los momentos más intensos y sin filtros. Algunos son tan extremos que han sido eliminados de internet, por lo que, como siempre, se recomienda discreción al espectador. Nivel 1. Hombre descubre una GoPro perdida. En julio de 2019, el youtuber Rich Aloha estaba buceando en el Parque Estatal Foster Falls, Tennessee, cuando hizo un descubrimiento impactante. Había estado buscando tesoros, pero lo único que encontró fue una cámara GoPro, enterrada en el lodo en el fondo de un lago cerca de una cascada. Resultó que la GoPro pertenecía a Richard Ragland, un joven de 22 años que había fallecido trágicamente en el mismo lugar 2 años antes, en a la 2017. verga. Pasaba el día con amigos nadando cerca de la cascada cuando se sumergió y nunca volvió a salir, pocos días antes de cumplir 23 años. Lo que hizo que este hallazgo fuera tan increíble fue que la tarjeta SD dentro de la cámara seguía intacta y funcionando, a pesar de haber estado sumergida durante 2 años. 2 años. Al revisarla, Rich descubrió que el metraje capturaba los últimos momentos de Ragland, mostrando al joven sonriendo, nadando y disfrutando con sus amigos. En ese momento, Rich no tenía idea de quién era el hombre en el video. Sin embargo, pronto recordó que los guardaparques le habían contado sobre la muerte de Ragland. Era muy probable que esta fuera su cámara perdida. Decidido a hacer lo correcto, Aloha pasó horas investigando en internet para encontrar la manera de contactar a la familia de Ragland. Finalmente logró comunicarse con sus padres, Robin y Gary McCrear, quienes quedaron conmocionados por la noticia. Anteriormente, los guardaparques les habían enviado una memoria USB con algunas de las últimas imágenes de su hijo, pero aparentemente fue robada en el camino, lo que les impidió obtener un cierre sobre su muerte. Aloha finalmente se reunió con los McCrear para devolverles la GoPro y su contenido, en un momento cargado de emoción. La familia agradeció la oportunidad de ver a su hijo viviendo la vida al máximo en sus últimas horas. Robin McCrear expresó su gratitud por los esfuerzos de Aloha. Nada más, no hay más, no sé. Algo turbio, algo, no sé. Digo yo, no sé. Diciendo que su persistencia en contactarlos significa el mundo para nosotros. Aloha, quien considera sus aventuras de buceo una forma de ministerio, sintió que este hallazgo fue una guía divina. Describió la experiencia como indescriptible y afirmó que no cree haber hecho nunca un descubrimiento más significativo. Pero ¿cómo será que murió? Es que no. Eso es lo que me deja con la duda, ¿sabes? De saber cómo murió. Exploración del Bohemian Grove. El youtuber Dancer One llevó a cabo una arriesgada investigación sobre el enigmático Bohemian Grove, un campamento privado de 2.700 acres en Monterrío, California, propiedad del exclusivo Bohemian Club. Bueno, al menos eso es lo que sabemos con certeza. Durante años, el Bohemian Grove ha sido el centro de numerosas teorías de conspiración debido a su naturaleza extremadamente reservada y a su membresía compuesta por la élite. Muy pocas personas pueden unirse, y aquellas que lo logran rara vez hablan sobre lo que ocurre dentro. Ese hermetismo ha dado lugar a innumerables afirmaciones sobre rituales satánicos y acusaciones de abuso, que han rodeado al club desde sus inicios. Pero Dancer One quería saber la verdad. Esperó hasta la temporada baja, cuando el clima era más frío y había menos visitantes en el campamento. Usando un kayak, cruzó cuidadosamente el río Russian y entró a la propiedad sin ser detectado. Tras abrirse paso entre árboles densos y un terreno empinado e irregular, finalmente llegó al corazón del campamento, donde se encontró con algo mucho más perturbador de lo que esperaba. Frente a él se alzaba la infame estatua de un búho de 12 metros de altura, el Joder. símbolo central del ritual anual del club conocido como la cremación de las preocupaciones, una inquietante tradición que casi nadie ha presenciado. Pero cuanto más se adentraba en el recinto, más vigilancia encontraba. Cámaras de seguridad y guardias por todas partes. Pues ni modo. Y eso era solo lo visible.
Podrían haber sensores de movimiento en cualquier lugar, y las consecuencias de irrumpir en lo que podría ser el culto más protegido del mundo podrían ser mortales. Así que decidió marcharse. Sin embargo, la investigación de Dancer One no terminó ahí. Asegura haber regresado a Bohemian Grove en varias ocasiones, incluso durante el campamento anual de julio, cuando se lleva a cabo el ritual de la cremación de las preocupaciones. Afirma haber presenciado parte de la ceremonia, describiendo la imagen de una persona envuelta en tela siendo cargada y colocada en un bote, sugiriendo algún tipo de sacrificio simbólico. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué sucede en Bohemian Grove a puertas cerradas. Y la investigación de Dancer One sugiere que, quizás, es mejor que no lo sepamos. Encuentro aterrador en el Hospital Rich Lea. En 2016, el Hospital Rich Lea en Lancaster, Inglaterra, cerró finalmente sus puertas después de décadas en funcionamiento. Durante el siglo XX, este hospital sirvió como institución psiquiátrica, brindando atención a personas con trastornos mentales y ganándose una reputación de estar embrujado. Por supuesto, esa historia escalofriante lo convirtió en un objetivo irresistible para exploradores urbanos como Exploring with Tom. Tom vio en el hospital abandonado una oportunidad demasiado tentadora como para dejarla pasar. Intrigado por los relatos de sucesos paranormales, reunió a un grupo de amigos, tomó su equipo de cámaras y se dispuso a investigar uno de los hospitales más infames. Es lo que yo voy a hacer en un futuro. Voy a explorar casas abandonadas, lugares abandonados por el país, por Paraguay. Hay una casa en el centro que no sabría decir. O sea, la historia así. Una casa donde murió una familia y bueno, hay ruidos y todo el show, ¿sabes? Entonces, en algún momento quiero ir a explorar ese lugar. Entre otros sitios, claro. Porque hay muchos. Y pues subirlo al canal. O hacer directo en Twitch, uno de dos. Entonces está interesante hacer esto. Pero así en directo también, porque en directo pues es todo muy genuino. No hay nada de truco, nada. De Inglaterra. Pero en cuanto el Y grupo luego puso un subirá pie dentro del YouTube. edificio, se encontraron con una atmósfera inquietante. Aunque el hospital llevaba años abandonado, extraños ruidos inexplicables resonaban por todas partes. Era como si el lugar nunca hubiera estado vacío. Hello? Can you copy me? Los sonidos eran similares a las muchas apariciones fantasmales que habían hecho del Hospital Rich Lea, un punto de interés para los investigadores de lo paranormal. Aún así, estaban decididos a obtener pruebas concretas de que Aunque saben que hay... Movito. Aunque saben que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿cierto? Porque a ver, tú entras en estos sitios inocentemente tratando o con la intención de grabar algo, pues captar algo, ¿no? Pero lo que no saben es que realmente en esos lugares, pues no sé, puede haber alguien peligroso, un drogadicto, un asesino, lo que sea, ¿no? Y eso es lo que hay que temerle. Porque estás invadiendo su territorio. Entonces como que tú vas, peor si vas solo, porque hay gente que va solo. O va sola. Y pues tú vas y ahí, como te ves solo, te da una presa más, ¿sabes? Y ahí pasan las cosas. Porque hay casos donde en esas exploraciones hubieron gente que murieron por culpa de eso. No por los muertos. O por fantasmas, no. Sino por, ya sabes, por alguien que estaba ahí, alguien vivo, alguien peligroso. Entonces hay que tener precaución en hacer esas cosas. Siempre ir acompañado. Y si puedes ir con un arma, por si acaso, ¿no? O sea, ajá. este lugar estaba realmente embrujado. Y vaya que consiguieron lo que buscaban. Los chicos desafiaron a los espíritus, exigiendo más y más señales de su presencia. Así que siguieron adelante, adentrándose en los confusos y aterradores pasillos del hospital. Con cada paso, llamaban en busca de señales de vida. Y en respuesta, los ruidos inexplicables se hicieron cada vez más frecuentes y aterradores. Is anyone here? Can you make a bang for us? ¡A la That's verga! something getting thrown. Cuidado,
Amigos, se imaginan que tú te está grabando aquí, va el chico y el otro, y justito aquí aparece una cara de la nada. Mira. Pero entonces encontraron algo que nadie esperaba. Una persona. Un hombre extraño se escondía en una de las habitaciones, como si estuviera esperando a que alguien pasara. Aterrorizados ante la posibilidad de ser atacados, Tom y su equipo salieron huyendo del hospital. Se los dije. Puede pasar eso. Tratando desesperadamente de recordar por dónde habían entrado. Hasta el día de hoy, no tienen idea de quién era esa persona que los perseguía. Pero una cosa es segura: jamás olvidarán lo que vieron en el hospital Rich Lea. ¿Y por qué Nivel censura? 2. Fábrica de electricidad Westinghouse. En el corazón de Cleveland, Ohio, se alzaba la imponente fábrica de electricidad Westinghouse, un símbolo de la grandeza industrial de Estados Unidos. Esta gigantesca instalación, que en su día producía de todo, desde carcasas metálicas hasta equipos de iluminación, llegó a ser una de las fábricas más grandes del país. Pero en 1979, las líneas de producción se detuvieron y las puertas cerraron para siempre, dejando tras de sí un vestigio de su antigua gloria. Chris Hill, mejor conocido como Urbex Hill, Mira, está mamado el hijo de puta, ¿eh? se propuso descubrir los secretos ocultos tras los muros abandonados de la fábrica. Quería encontrar los restos de una era industrial congelada en el tiempo durante más de 4 décadas. Pero antes siquiera de entrar al edificio, recibió una señal ominosa: disparos. Un tiroteo no muy lejos de su ubicación. Chale. Amigos, se están balaceando ahí. That's crazy. It's not even that far away from here. Oh shit, that sounds like a shootout. Sin embargo, eso no lo detuvo. Tenía que ver el interior de la fábrica. A simple vista, el lugar no tenía nada de especial, solo un edificio abandonado y deteriorado por los años. Pero cuando descendieron al sótano, todo se volvió mucho más real. El sitio parecía una zona de guerra, con agua goteando de los techos y escombros por todas partes. Fue entonces cuando comenzaron los ruidos. Okay, I'm hearing something. Maybe it's an animal. Capaz animal. I'm sure there's animals down here. Espera, que no hay Sonidos animales. extraños resonaban en el sótano. Urbex Hill asumió, o quiso creer, que se trataba de algún animal callejero, tal vez un perro perdido. Aunque, si realmente se encontraban con un perro en aquel laberinto subterráneo, escapar no sería nada fácil. Pero como si la situación no fuera lo suficientemente intensa, la linterna de Urbex comenzó a apagarse justo cuando los inquietantes sonidos regresaban. Un momento pésimo para perder la luz, pero la curiosidad o la temeridad los llevó a seguir avanzando. ¿Pero qué? Fue entonces cuando lo vieron. Un hombre extraño estaba agachado en una esquina, sin camisa y mirando fijamente la pared, sin moverse. Claramente era una persona sin hogar, posiblemente bajo los efectos de alguna droga. Y de repente, todo cobró sentido. El sótano no estaba vacío. Era un refugio improvisado para personas sin hogar. Un campamento donde aquellos que no tienen otro lugar al que ir encontraban resguardo. Para Urbex Hill, eso fue suficiente. Se lo Era dije. hora de salir de allí, si es que lograban encontrar la salida. A ver, acá dice: iceberg de la grabación en primera persona más escalofriantes. Y sí, Tayo, estás viendo la grabación de... La GoPro de un perro captura sonidos extraños en un bosque de Michigan. Un hombre y su perro estaban de excursión por el Bosque Nacional de Huron, en Michigan. El hombre había colocado una GoPro en su perro con la esperanza de obtener imágenes únicas y geniales desde la perspectiva de su mascota. El hombre tenía un historial de búsqueda de pie grande, siempre soñando con capturar a la legendaria criatura en cámara. Pie grande, Hasta ¿será? ahora, no había tenido éxito, pero nunca perdió la esperanza. Quizás hoy sería el día.
Sin embargo, jamás habría imaginado que capturaría algo mucho, mucho más extraño. Mientras el perro exploraba el bosque en busca de algo interesante con qué jugar, un sonido extraño resonó entre los árboles, un chillido extraño, inhumano y francamente perturbador. No se parecía en nada a ningún sonido conocido de un animal en el mundo, sino más bien a algo demoníaco y estridente. El perro lo oyó de inmediato, y poco después, el hombre también, pero no tenía ni idea de qué criatura podría haberlo emitido. El ruido se hizo cada vez más fuerte, cada vez más intenso. Cuando el perro comenzó a acercarse al origen del sonido, el hombre decidió que debían irse. Era demasiado peligroso perseguir el sonido de un animal que jamás habían escuchado antes. Cuando el video finalmente se subió, los seguidores del hombre identificaron el sonido como el de un silbato de la muerte azteca, un antiguo y siniestro silbato que los aztecas usaban en rituales de sacrificio. Suena como un grito aterrador, perturbador y escalofriante, exactamente igual al que el hombre y su perro escucharon. Pero, ¿fue solo una broma elaborada o algo más oscuro y misterioso? Aún no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos con certeza es si ya le diste like y te suscribiste. Si no lo has hecho, es algo muy rápido. Solo hazlo. Continuemos. El encuentro de campamento de Daniel O'Neill. Cabrón, pero me dejé con la duda. ¿Cómo es el sonido? ¿Cómo es el puto sonido? No me dejé con la duda. En 2023, Daniel O'Neill, el creador del canal de YouTube English Woodsman, estaba grabando lo que pensó que sería un video de campamento bastante común. Había elegido un área con la que no estaba muy familiarizado, un lugar que nunca antes había visitado, con la esperanza de capturar un tipo de experiencia completamente diferente. Daniel seleccionó específicamente su ubicación lejos del ganado cercano, justo en el corazón del bosque, en busca de tranquilidad. Pero mientras instalaba su equipo de grabación, empezó a sentirse inquieto por algo que había escuchado. Are you tired of Hello? Hello? You got a bit of that. There's nobody here. I'm going to put it down to just being something behind me here. But it sounded like human footsteps. Mientras caminaba, oyó un ruido extraño, como si fueran pasos humanos a su lado, pero estaba completamente solo. Y si realmente hubiera alguien cerca de él, lo habría notado. Trató de ignorarlo, diciéndose a sí mismo que no podía pasarse todo el video obsesionado con el sonido. Sin embargo, los ruidos no se detuvieron, ni por un segundo. Espera que sea de noche para... Este tipo tiene huevo, ¿eh? Este tipo tiene huevo y lo reconozco. Después de montar su tienda de campaña y acomodarse dentro, volvió a escuchar otro sonido misterioso afuera, como si alguien pasara caminando cerca. Trató de descartarlo nuevamente, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando revisó la grabación, confirmó que el sonido era real. Y, sin embargo, no había nadie en la zona. Para este punto, su ansiedad comenzó a aumentar rápidamente, ya que cada vez escuchaba más ruidos extraños fuera de su tienda. Pero cada vez que salía a revisar, no veía a nadie. Y lo más inquietante, los sonidos captados en la grabación parecían imposibles. Se escuchaban pasos secos y crujientes, a pesar de que el suelo estaba húmedo y embarrado. Por mucho que intentara convencerse de que solo estaba imaginando cosas, Daniel no dejaba de oír los sonidos. En ese momento, supo que tenía que cambiar de lugar y salir del bosque. Más tarde describió los ruidos como similares a los de un animal, aunque imposibles de definir con más precisión. Lo único que tenía claro era que debía salir de allí lo antes posible. Nunca llegaría a saber qué fue lo que escuchó aquella noche. Nivel 3. En Noruega, un grupo de turistas subió a bordo de un gran bote de madera, con la esperanza de ver algunas orcas en su hábitat natural. Por supuesto, no había garantía de que pudieran ver alguna, pero justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tuvieron suerte. Las orcas yo tampoco nunca la vi, ¿eh? Me gustaría verla, saber uno o dos orcas. No sé, pero me da curiosidad, ¿sabes? A ver cómo son. O sea, sé cómo son, pero verlas en persona. Nunca las pude ver en persona. Una orca pasó cerca de su bote, y luego otra, y otra más. En cuestión de minutos,
se encontraron en medio de un enorme grupo de orcas, con docenas de ellas rodeándolos y pasando cerca de manera tranquila. ¡El coño! Era una vista impresionante. Pero, por supuesto, todos estaban aterrados. La orca es el animal más grande del planeta. Un ¿Será? depredador ápice que ha ganado más que bien su reputación en el mundo. Aunque generalmente no atacan a los humanos, ha habido múltiples casos en los que sí ha sucedido. En 1972, un surfista en California fue mordido en la pierna por una orca, pero sobrevivió. En 2005, un niño de 12 años en Alaska fue tocado por una mientras nadaba, pero no resultó herido. Y en 2014, un buzo en Nueva Zelanda fue arrastrado bajo el agua por uno de estos animales que agarró su bolsa de pesca, pero logró escapar ileso. Todos los demás casos de ataques o muertes de humanos por orcas han ocurrido en cautiverio, pero eso no obvio. significa que ver tantas tan cerca no sea aterrador. Afortunadamente para estos turistas, las orcas no tuvieron interés en hacerles daño. Sótano oculto Es descubierto. que, a ver, imagínense si de onda la orca dice, nah, pues me quiero chingar a este güey. Y entre todas vienen al bote, ¿sabes? Empiezan a empujar, a chocar el bote. No, amigo. Era como una docena y un montón de orcas. Ojo, porque tú dices que no, pero pasa. Un hombre se mudó recientemente a un apartamento tipo estudio en Inglaterra, habiendo aceptado el alquiler sin siquiera verlo antes. El costo de vida en el país había aumentado enormemente, y lo único que quería era un espacio pequeño y agradable a un precio asequible. Pero cuando llegó el día de la mudanza, y vio su nuevo hogar por primera vez, empezó a darse cuenta de por qué el precio de alquiler era tan bajo. El ambiente del lugar era extraño. Era un edificio antiguo y hermoso con techos altos, de diseño tipo monasterio del siglo XIX, con espejos por todas partes. Pero el dormitorio era tan pequeño que ni siquiera podía estar de pie. Sin embargo, nada de eso se comparaba con lo extraño que era el descuido que tenía en general. Él pensó que el apartamento tenía un almacenamiento adicional debajo del suelo, pero cuando lo abrió, descubrió que bajaba mucho, mucho más profundo de lo que había anticipado. A la verga. Solo en su casa a las 10 de la noche, con nada más que una cámara y una linterna, se aventuró a bajar al sótano, lo que describió como el calabozo, el cual estaba cubierto de grafitis, con una ventana tapiada, una extraña zanja con una reja que él sospechaba que era una tumba, y lo que parecía ser un banco de ladrillos o un altar sacrificial. Todo indicaba que era un lugar ceremonial de sacrificios, pero el calabozo era aún más grande. Cuanto más se adentraba, más claro se hacía por qué el precio de alquiler era tan bajo. Cualquiera que hubiera ido a ver la propiedad habría visto la sala de sacrificios y se habría ido corriendo. El calabozo Ya estaba veo. conectado a electricidad, y él podía escuchar los sonidos de los vecinos arriba, quienes probablemente no tenían idea de lo que sucedía justo debajo de sus hogares. Un periódico dejado atrás tenía la fecha de 1984, lo que sugería que el lugar había estado en uso durante mucho, mucho tiempo. Pero ¿para qué se usaba? Nunca lo sabremos. Y no creo que este hombre quiera saberlo. Puente satánico espeluznante. Misterio. Lo viste. En el verano de 1999, Chris Childrey estaba produciendo un informe para la revista de arte y literatura de la escuela secundaria George Washington, llamada Juontes, filmando imágenes del puente de Satanás en Virginia. El video comenzaba con tomas de cadáveres de animales, algunos de ellos como esqueletos completos, otros simplemente restos metidos en una bolsa de basura y dejados en una zanja. Aunque no había forma de saberlo con certeza, la presencia de ciervos sugería que esto podría ser obra de cazadores, quienes no tenían ningún propósito con los animales que tan cruelmente habían matado. Pero cuanto más filmaba Chris, más convencido estaba de que esto no había sido obra de cazadores. Podría haber sido gente realizando sacrificios rituales en nombre de Satanás. Eso puede sonar exagerado. Pero cuando se aventuró debajo del puente para investigar más a fondo, Chris encontró toda la prueba que podría haber esperado encontrar. Había encontrado 5 piedras dispuestas en una formación de pentagrama, con arena y cenizas entre ellas, una formación típica de las prácticas ocultas. Descubrió un pedazo de papel quemado, identificado como un folleto religioso con Juan 3:16 en él. Y junto a todo esto, también había velas negras, típicamente asociadas con rituales satánicos, presentes en la zona. Todas las señales de prácticas ocultas estaban ahí, y aunque nunca las grabó por respeto, Chris había visto múltiples cadáveres
humanos alrededor del puente durante 1999 y 2000. ¿Cómo? Un patrón inquietante que solo lo convenció más de que los satanistas estaban operando por toda Virginia y estaban sacrificando seres vivos para apaciguar a Satanás. Chris finalmente dejó de visitar el puente por completo, aterrorizado por lo que había visto durante los años. Pero en los posteriores a sus grabaciones, el puente de Satanás se ha convertido en un lugar de encuentro más común para los adolescentes, con menos prácticas satánicas evidentes, al menos que sepamos. Nivel 4. Sophia McKenna y Spencer Mugford. En las primeras horas del 27 de mayo de 2018, Sophia McKenna y su amigo Spencer Mugford emprendieron lo que se suponía sería una noche de aventuras al faro What the fuck? Qué loco, ¿no? de New London Ledge. Spencer era estudiante en el campus Avery Point de la Universidad de Connecticut, ubicado en Groton, un campus bien conocido por sus credenciales marinas. Los dos tomaron un velero de 14 pies, de color blanco y azul sin mástil de la marina de la escuela, Pero de y noche. comenzaron a remar hacia el faro, que estaba a unas 2 millas de distancia. A las 2 de la ¿Por qué de noche? No porque sea cagón, sino porque es peligroso de noche, o sea, no ves nada. Y se ve que ellos no llevan linterna. Bueno, lo de la cámara, ¿no? Creo que tiene linterna, pero... Amigo. mañana, Spencer publicó una foto en Snapchat mostrando a Sofía en el faro. ¡Eh! ¡Viejo! Espera. A las 2 de la mañana, Spencer publicó una foto en Snapchat Esa foto se hizo muy popular, o sea, muy viral. O sea, digo, porque yo ya he visto en otros... ¿Cómo se dice? O sea, ya he visto esa foto antes. ¡Wow! mostrando a Sofía en el faro. Esta sería la última comunicación conocida de cualquiera de los dos. Entre las 2 y 5 de la mañana y 2 y 9 de la mañana, la madre de Sofía, Michelle McKenna, recibió 7 llamadas perdidas desde el teléfono de Spencer. Desafortunadamente, ella estaba dormida y no las vio hasta más tarde, cuando ni Sofía ni Spencer tuvieron noticias al día siguiente. Sus familias presentaron denuncias de personas desaparecidas. La Guardia Costera, junto con agencias locales y estatales, inició una operación de búsqueda exhaustiva, cubriendo 2.025 millas cuadradas durante 71 horas. 2 días después de su desaparición, el casco del bote que usaron apareció en una playa en Nueva York, pero no había señales de ellos. El 8 de junio de 2018, un navegante hizo un macabro hallazgo: el cuerpo de Spencer, flotando en el agua, a unas 2 millas al sur de Avery Point. La causa de su muerte fue determinada como ahogamiento. A pesar de intensas búsquedas, Sofía nunca ha sido encontrada. En el momento de su desaparición, Sofía medía 5 pies 9 pulgadas, pesaba 130 libras y tenía cabello castaño y ojos azules. Tenía varios tatuajes distintivos, incluyendo frases en su pie y tobillo, una luna creciente en su cintura y flores de cerezo con una mariposa en su hombro. Todos rasgos fácilmente reconocibles. Amigo, esas cosas me dan mucha intriga, ¿sabes? Porque quiero saber qué pasó. Aunque, pensándolo bien, habrán tomado, habrán bebido algo, se habrán, ya saben, o habrán consumido, uno nunca sabe, ¿no? Y se habrán, no sé, están totalmente esquizofrénicos de la vida, se tiraron al mar para nadar supuestamente y se habrán ahogado. Digo yo. O capaz, la típica, la más exagerada, que también puede ser posible, pero como siempre digo, la realidad supera la ficción, es que ellos se van en el bote y alguien le siguió. Entonces, al llegar allá, la persona que le siguió llegó ahí y les hizo algo. Yo doy mis teorías. Pero ninguno de ellos fue visto. Los investigadores teorizaron que, después de atracar en el faro, el bote pudo haberse soltado. Spencer, un nadador fuerte, pudo haber intentado recuperarlo, pero luchó en las frías y oscuras aguas. Sofía, que no era una nadadora fuerte, pudo haber intentado ayudarlo, lo que habría llevado a ambos a meterse en problemas. La desaparición de Exacto. Sophia McKenna Es lo que digo. sigue siendo un misterio. Su familia sigue aferrándose a la esperanza de que todavía pueda estar viva, manteniendo un grupo en Facebook llamado Finding Sophia McKenna, para mantener su caso en la mirada pública. Niños desaparecidos en el bosque. A finales de septiembre de 2021, 3 niños pequeños, de 2, 6 y 7 ¡Ey! años, ¡Ey! Eso me recuerda a... ¿Recuerdan el primer iceberg? Del
del niño que vimos que también desapareció, o sea, de la mirada a 1000 yardas. ¿Qué carajo? O sea, esa mirada es de la 1000 yardas. La mirada a 1000 yardas. Desaparecieron en el bosque nacional Sam Houston, cerca del condado de Montgomery, Texas. Los niños habían tomado un sendero común que conectaba a sus casas, pero se apartaron del camino para jugar en un arroyo seco. Cuando terminaron, pronto se dieron cuenta de que estaban perdidos. La oficina del sheriff del condado de Montgomery recibió el informe inicial sobre los niños desaparecidos alrededor de las 7:55 de la noche del jueves. Pero, a medida que caía la noche y la lluvia comenzaba a caer, las preocupaciones por la seguridad de los niños aumentaron. Debían ser encontrados rápidamente, o podrían no ser encontrados en absoluto. Se lanzó una operación de búsqueda a gran escala, involucrando agencias de la ley de varias jurisdicciones, personal del Departamento de Bomberos, el equipo de búsqueda y rescate del condado de Montgomery, helicópteros, drones y perros de rastreo K9. Durante toda la noche, los esfuerzos de búsqueda continuaron en la densa área forestal, revisando cada rincón posible. Los niños, siguiendo el consejo de sus padres, se refugiaron bajo un árbol caído y permanecieron en un solo lugar, esperando que llegara la ayuda. El viernes por la mañana, un voluntario local, familiarizado con el bosque, se adentró a buscar a los niños. Alrededor de las 9:30 de la mañana, localizó a los niños en un área al menos a 1 milla de donde se pensaba que habían entrado en el bosque, inicialmente luchando con un servicio celular deficiente. El voluntario finalmente pudo contactar con el 911. Los despachadores triangulaban su posición y guiaron al sargento Jason Smith, de la oficina del alguacil del precinto 2 del condado de Montgomery, hacia su ubicación. El video de la cámara corporal capturó el momento en que el sargento Smith encontró a los niños y al voluntario. Smith guió al grupo fuera del denso bosque, usando la brújula de su teléfono para la navegación. Cuando su teléfono dejó de funcionar, hizo que otros respondientes activaran sus sirenas para guiarlo en la dirección. Mío, pero están re chidos, hijos de su puta madre. O sea, este por ejemplo está ahí. ¿Pero qué pasó? ¿Cuándo me llegan a mi casa? Y la otra se está cagando en la risa, mío. Se perdieron, muchachos. Un poco más de gana, un poco más de drama, sí. Drama. No sé, algo. Dirección correcta. Después de una caminata de unos 20 minutos, emergieron del bosque y se reunieron con los primeros respondedores que los esperaban. Los niños fueron evaluados por el personal de Montgomery County EMS y confirmados como no lesionados antes de reunirse con sus familias aliviadas, marcando una enorme victoria en lo que podría haber sido una tragedia inimaginable. GoPro captura sonidos en una cueva. Los Action Adventures Twins habían dado con algo grande, en medio de la nada, en algún lugar de las montañas Apalaches. ¿Soy yo? ¿O ahí le salió un poco más su transición? Porque la imagen del GoPro capta, no sé qué chingado dijo, pasó mucho antes que el audio. O sea, no sé si fue un error o realmente quiso... ¡Ay, ya me callo! Habían encontrado un inexplicable tubo en medio del bosque. Ahora regresaban para descubrir qué, exactamente, había dentro. Les tomó 3 horas caminar por las montañas, atravesando hiedra venenosa y adentrándose lo suficiente en la nada para encontrar el tubo. Atravesando hiedra venenosa y adentrándose lo suficiente... ¿Es un caracol? ¿Caracol? ...suficiente en la nada para encontrar el tubo. Ataron una cuerda... Se parece al caracol de Hora de Aventura, el que saludaba así, ¿sabes? ...a su GoPro y la comenzaron a bajar lentamente por el tubo. Pero, para su sorpresa, el tubo seguía y seguía, y seguía. Los primeros sonidos que captaron no eran nada especiales, solo el sonido metálico por un rato. Pero entonces, todo cambió. Podían escuchar agua allí abajo, pero cada vez que enfocaban con la linterna, solo veían otro tubo en el fondo, uno con el que la GoPro nunca parecía hacer contacto. Los gemelos estaban convencidos de que había algún tipo de sistema de cuevas debajo, tal vez un río o algún cuerpo ¡Dios! De agua pequeño. Mira mucho. Pero lo más extraño estaba por ocurrir. Ay, La GoPro Dios. comenzó a captar sonidos extraños, respiración pesada y pasos, como si la cámara estuviera justo al lado de Ah, alguien. ya.
Pero la GoPro no había tocado nada sólido. Continuó bajando, tal como lo había hecho hasta ese momento. Simplemente no tenía sentido. Cuando recuperaron la GoPro, volvieron a enfocar la linterna dentro del tubo, con la esperanza de Ahí está, el caracol. ver algo que aclarara lo que estaba sucediendo abajo. Pero, nuevamente, solo podían ver algún tipo de metal reflectante en el fondo, lo cual les pareció imposible. La GoPro había bajado tan profundo que seguramente habría tocado el metal. En cambio, simplemente continuó bajando sin detenerse. Los gemelos mantienen hasta el día de hoy que este tubo está equivocado de alguna manera, que hay algo extraño en él que simplemente no tiene sentido. Tal vez sea un sistema de cuevas, tal vez un río subterráneo, pero el tubo nunca parece terminar, y lo que hay allí abajo sigue siendo un factor inquietante e inexplicable. Escuela abandonada. Durante más de 13 años, la escuela primaria Robert Fulton en Cleveland, Ohio, ha estado abandonada. ¿Ven? Lo que les digo. Tipo, no va acuerdo al audio. Dejada a su suerte para deteriorarse y desmoronarse. Sin embargo, los youtubers y exploradores urbanos ahora la consideran uno de los mejores lugares para investigar, entre ellos Chris Hill. Chris, del canal Urbex Hill, ya había explorado la escuela una vez en 2022, encontrándose con cosas realmente inquietantes. Pero habían pasado 2 años, y quería ver cuánto había cambiado, y qué tan deteriorada se había vuelto. Cuando entró al edificio a la 1 de la mañana, pronto se dio cuenta de que el lugar se había deteriorado aún más, hasta el punto de ser estructuralmente inestable. Las escaleras crujían tan fuerte bajo sus pies que podrían colapsar en cualquier momento. El nivel superior de la escuela parecía estar en sus últimos días, pero Chris miraba más allá, y lo que vio eran signos de advertencia aún más preocupantes. Había garabatos en las paredes por todos lados, mensajes como "no explores solo" y "prohibido el paso", lo que sugería que personas habían estado allí no mucho tiempo antes. En las aulas, encontró evidencias de que personas habían estado viviendo en la escuela, probablemente la noche anterior. Había escuchado ruidos en el edificio desde que entró, pero no había visto a nadie. Y en contra de su mejor juicio, decidió seguir adelante y explorar más. Desafortunadamente, estaba a punto de encontrarse con lo que nunca podría haber anticipado: un hombre gritando. Chris no tenía idea de quién era ese tipo, de dónde había salido o qué quería, pero fue suficiente advertencia para salir corriendo de allí. Cuando finalmente salió de la escuela, Chris reflexionó sobre toda la experiencia, concluyendo que el hombre probablemente era un mendigo. Perdón, pero imagino al mendigo, al vagabundo ahí durmiendo tranquilamente o echándose una chaquetita, el hijo de puta, y de onda, el Chris viene ahí con su cámara todo pro y su linterna y intenta abrir la cortina y el tipo ¡ah! Somebody's in there. Oh, shit. I don't know if he's chasing me, but this. Oh, fuck. That scared the fuck out of me. Tal vez pensó que Chris estaba robando o tomando su territorio, pero cuando volvió a revisar las grabaciones más tarde, se dio cuenta de algo escalofriante. Nunca estuvo realmente solo. La figura había sido vista antes, moviéndose discretamente de una habitación a otra, siempre observando a Chris desde el fondo. Nivel 5. Chao. La nota y los sostenes. En agosto de 2020, un hombre llamado David usaba la aplicación Randonáutica. Amigo, esta aplicación. En agosto de 2020, un hombre llamado David usaba la aplicación Randonáutica, loco. Yo he hecho eso de Randonáutica cuando era así popular. Creo que era 2021 o sí, 21, 2021. Esas épocas. Yo usé la aplicación y no es tanto, ¿sabes? Pero capaz porque aquí, bueno, es chico y porque siempre yo hacía entrenos chicos. O sea, la aplicación funciona así. Tú eliges, era vórtice, bueno, ya no recuerdo, pero había 3 opciones. Y tú elegías una de las 3 opciones y te lleva a sitios diferentes. Y yo siempre elegía, podías elegir la radio de la zona donde quería llevarte.
Mientras más amplia, más lejos. Mientras más chica, pues más cerca. Y yo siempre cerca, ¿no? Porque iba caminando, sí, yo re imbécil. Otra vez me iba en coche, en auto. Pero nunca sí encontré nada raro. Excepto una vez había encontrado algo. O sea, por ejemplo, la que yo vivía cerca de un terreno abandonado o algo así. Y me indicó justo ahí. Y yo, era como las 4 de la tarde. Y yo fui y llegué y era tipo todo abandonado. Era como que una construcción que se abandonó y había tipo... ¿Conocen esas bolsas, esas casas así en bolsa que son como o sea, como cuarentena o cuando tú plantas marihuana ahí? Bueno, había varios de esos. Y luego cuando más me adentré al lugar, de ona apareció un tipo de la nada gritándome y viniendo hacia mí. Y obviamente yo dije, no, ni mergas, güey. Y me volteé y me fui para la verga, ¿sabes? Pero fue una experiencia muy loca. Tipo, ¿qué pasó con esta aplicación? Luego de eso ya nada así fuera lo común, o sea, fuera lo normal. Pero me gustaría volver a hacer, ¿sabes? Capaz lo haga y grabe para el canal. O haga en directo. Maybe para el canal. Pero veamos qué onda. Pero, ¿qué aplicación? Unos dicen que es real, otros dicen que no, así que no sé. Aplicación Randonáutica. Una app diseñada para generar coordenadas aleatorias para que los usuarios exploren nuevos lugares. Exacto, está... Una app diseñada para generar coordenadas Aquí está. Atractor, Power y Vórtice. Me acuerdo. Vórtice. Bueno. Bueno, creo que son eso. Atractor, Radio y Power. Algo así creo que era. aleatorias para que los usuarios exploren nuevos lugares. David pensaba que las que le habían dado lo llevarían a algo fascinante, incluso emocionante. Pero cuando llegó al lugar, encontró algo... Pero tengo que saber también una cosa, que aquí es chico el país, pero en otros países es enorme, ¿sabes? O sea, las posibilidades que hay de encontrar cosas o que te lleve a sitios re esquizofrénicos es 1000 veces más que aquí. Porque es un país chico, entonces como que si no hay mucho. Al menos que sea allá o si por las rutas o por ¿cómo se dice? Hacia el interior. Allí es otra cosa. Pero verga, no mames, ¿qué chingamos voy a hacer yo ahí, ¿sabes? Pura vegetación o casa abandonada o campo. Pero igual. completamente inquietante y raro. El lugar estaba hecho un desastre, con una luminaria de fuego en medio de un claro y varios objetos extraños alrededor. Había sostenes perfectamente colocados en una rama de árbol, paquetes de condones esparcidos por el suelo, y una Aquí hubo Celso. nota manuscrita pidiendo un número de teléfono móvil. Puedo crear una canción. David sabía que todo esto era extrañamente perturbador y algo macabro. Los sostenes y los condones sugerían algún tipo de actividad adulta e íntima, pero la luminaria de fuego era un añadido inquietante a toda la situación. Comenzó a sentirse como si muchas mujeres hubieran llegado a este lugar, solo para ser dañadas o sacrificadas, aunque sabía que lo más inteligente sería irse inmediatamente sin pensarlo ni un segundo. Algo lo impulsó a dejar su número de teléfono en la nota, como se pedía. En su mente, pensó que sería el comienzo de una larga aventura o, tal vez, de una pesadilla inquebrantable. Pero no recibió respuesta por un tiempo. Pensó que todo era una broma rara que nunca iba a llegar a nada. Aunque luego, de repente, recibió un mensaje de texto de un remitente desconocido. Al abrir el mensaje, David se horrorizó al ver que el remitente le había enviado la dirección de su propia casa. David sabía que solo había dejado su número de teléfono, pero ahora estaba convencido de que alguien lo estaba acechando. Nadie sabe qué sucedió con David después de esta parte de la historia. Y hay muchas preguntas sin respuesta sobre la escena que encontró en el bosque, pero ninguna de ellas podrá ser respondida, y aquellos que quizás sepan la respuesta probablemente ya no están por ahí para compartirla. Mancha de un cuerpo en una casa abandonada. En 2020, el explorador urbano Rhythm Rider se adentró en su última exploración, una casa abandonada que alguna vez perteneció a una mujer que murió ¿Qué carajos es esto? What the fuck? en circunstancias misteriosas y trágicas. Ryder no conocía los detalles de su muerte, pero la casa se había convertido en un lugar popular entre los exploradores urbanos,
quienes siempre se sorprendían con su condición. Al momento de entrar, Hecho verga. Ryder entendió por qué. La casa estaba casi completamente intacta, casi como una cápsula del tiempo que conservaba todo tal como estaba cuando la mujer vivió allí. Claro, había señales Amigo, sigue existiendo esta TV y la TV cuadrada de los años 300, 1300. Nah, no es cierto. Pero, amigo, esa TV es antiguísima, especialmente esta. Chao, muy loco, ¿no? de abandono, especialmente la presencia abrumadora de ardillas. Pero, por lo demás, parecía que alguien había vivido allí hasta hace muy poco. Ryder exploró toda la casa, desde los dormitorios superiores hasta el sótano, observando cada rincón y lentamente comenzando a reconstruir la historia de la vida de esta mujer. Bro, ¿por qué hay ropa, maleta? O sea, es como que si es una casa totalmente desmadrada, ¿no? Pero hay muchas cosas personales, o sea, no sé qué onda, ¿eh? Era una fumadora habitual, como lo indicaba la película de nicotina en las paredes. Su esposo había muerto antes que ella, y había varios estuches de armas por toda la casa, lo que sugería que ella y su esposo eran muy protectores. Pero lo que realmente llamó Oh, muy criminales. la atención de Ryder fue una mancha en el suelo, What the una fuck? marca humana Amigo, es una mancha. en forma de cuerpo, justo al lado del andador de la dueña original. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la mujer había muerto allí, justo en el lugar donde él estaba parado. Probablemente se había caído y nunca se recuperó. De hecho, es posible que hubiera estado allí horas o incluso días antes de que alguien la encontrara. Sus pertenencias habían sido revisadas, lo que sugería que, finalmente, alguien vino a recoger sus cosas. Pero esa mancha destruyó a Ryder. Tuvo que dejar de grabar durante 20 minutos para procesar que estaba mirando el lugar exacto donde una mujer perdió la vida. Fue entonces cuando empezó a juntar las piezas. Todos los estuches de armas estaban vacíos, lo que sugería que alguien había entrado en la casa y la saqueó. Tal vez eso ocurrió después de su muerte, pero tal vez sucedió poco antes. Quizás incluso fue la razón de su muerte. Jacob Cockle. El 28 de mayo de 2013, en Cornualles, Inglaterra, un fotógrafo de 28 años llamado Jacob Cockle se dirigía a ver un remolino real. Jacob había sido muy exitoso a su edad, gracias a su enfoque audaz de la fotografía y su amor por el océano. Había capturado algunas de las imágenes más impresionantes y galardonadas del periodismo británico. Todo porque no temía arriesgar su vida para obtener la toma perfecta. Esa valentía le había ganado un viaje de 28,000 libras esterlinas a la Antártida. Pero antes de partir, quería una última toma increíble. Jacob fue al Carnshaw Pool, un área conocida por sus remolinos, acompañado de su amigo David Rain, quien iba a filmar a Jacob mientras nadaba dentro del remolino. Un plan extremadamente peligroso, y que las señales alrededor del área advertían en contra debido a las fuertes corrientes. Pero para hacer la filmación aún más increíble, Jacob insistió en usar una cabeza de caballo de plástico. Cuando Jacob se metió al agua, logró evitar ser arrastrado por la corriente nadando hacia atrás, un truco que le permitió disfrutar de la emoción con un riesgo mínimo. Pero Jacob Ahí ya debería irse. Ya hice lo que hizo. Ya está. Contento, pibe. Pero la gente es tan pendeja que... quería una mejor toma. Deseaba imágenes bajo el agua. Usando una cámara GoPro, se sumergió para una última toma, pero nunca volvió a salir a la superficie. Cuando Jacob no emergió, David comenzó a entrar en pánico. Buscó por la zona, mirando en el túnel de drenaje con la esperanza de que Jacob hubiera sido arrastrado allí, pero no encontró nada. No había señales de él. Luego David lo vio, flotando, boca abajo en el agua en el otro extremo del pozo. A pesar de los esfuerzos inmediatos por salvarlo, incluidos los primeros auxilios realizados por David y un transeúnte, Jacob fue pronunciado muerto después de ser trasladado en helicóptero al Hospital Royal Cornwall. Amigo, y había ganado un viaje a las Antártidas, loco. Y hace esa pendejada. El informe del forense concluyó que Jacob murió por ahogamiento, con rastros de ketamina en su sistema, aunque no en cantidades suficientes como para causar intoxicación. La muerte fue considerada accidental, con el forense reconociendo que Jacob era un nadador competente, pero también un tomador de riesgos calculados. Su muerte prematura sorprendió a la comunidad, y su funeral fue tan multitudinario que la iglesia alcanzó su capacidad máxima. Un año después, el sistema de drenaje del puerto de Haile fue alterado, eliminando la formación del remolino que había fascinado, y finalmente reclamado la vida de Jacob.
Elaine Campione Tape. El 2 de octubre de 2006, Frances Elaine Campione estaba grabando un video sobre su matrimonio fallido. Amigo, esta mujer no está bien, ¿eh? Esos ojos, tiene una ojera que, ojo, ¿eh? Cuando tenía 20 años, Frances se mudó a Ontario, conoció a Leo Campione y se casó con él. Ole, campeón. Pero su relación se deterioró, lo que llevó a un divorcio amargo y una batalla por la custodia. En este video, Frances expresaba de manera agresiva su odio hacia Leo, afirmando que Dios estaba cuidando de los niños que compartían. Las palabras ominosas fueron intensas, pero la realidad detrás de ellas fue mucho, mucho peor. 3 years of physical, emotional, and mental abuse that I endured tremendously by Leonardo Campione, and then the past year from Anna and Diego Campione, the mental and emotional abuse, which wouldn't stop, and I had CAS keep bringing these two people into my life over and over again when I kept telling them the amount of mental and emotional abuse it was causing my 3-year-old daughter Serena and I and Sophia. It was horrible and uncalled for. And I want justice to my family for what they have all done to us. I cried out for help. They should have charged him for the assaults he did to me, the assaults he did to my oldest daughter Serena, and they did nothing for us. Sus dos hijas pequeñas, Serena y Sofía, de no más de 3 años, estaban muertas. Frances las había ahogado en la bañera de su apartamento sin razón aparente. Después de hacerlo, las vistió con pijamas, las colocó en una cama y luego intentó suicidarse, pero no tuvo éxito. ¿Por qué? Y ahora tendría que pagar seriamente el precio por los crímenes que había cometido. Frances fue acusada de 2 cargos de asesinato en primer grado. Su juicio duró 7 semanas, durante las cuales su abogado argumentó que no era culpable por razones de insania. La defensa destacó el historial de enfermedad mental de Frances, que incluía múltiples estancias en hospitales psiquiátricos, intentos de suicidio y delirios paranoides. El argumento, decían, era que esto siempre iba a suceder, pero la evidencia del video volvió una y otra vez, mostrando que Frances estaba psicológicamente presente, muy consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal, y lo había hecho con la intención de hacerle daño a su exesposo. El 15 de noviembre de 2010. ¿Quieres hacer daño a tu ex? No sé, mamona, ve, ráyale su auto. Que eso a los hombres nos duele mucho, que nos rayen el auto o algo así, o nos toquen el auto. Pero haz eso, o no sé, ve a su domicilio, a su casa, tírale huevo a su ventana, pégale a él, pero ¿por qué a tus nenas, güey? O sea, no solo a tu ex le dañas ahí, matas 2 vidas y tus hijas, o sea, no sé. Un jurado encontró a Frances culpable de asesinato en primer grado. El veredicto indicaba que, a pesar de sus problemas de salud mental, siempre sabía que el asesinato era incorrecto. Finalmente, fue sentenciada a cadena perpetua, con un mínimo de 25 años antes de ser elegible para libertad condicional. Posteriormente apeló su condena, pero en 2015, algunos de estos recursos fueron denegados por el Tribunal de Apelaciones de Ontario. En una decisión controversial, el juez Alfred Stone, quien presidió el juicio, hizo comentarios después del veredicto sugiriendo que, si hubiera tenido el poder, habría anulado la decisión del jurado. Implicó que las acciones de Frances fueron resultado del abuso que había sufrido a manos de su exesposo. Sin embargo, para la mayoría de las personas, sus acciones fueron simplemente injustificables. Ok, este es el final del video. Gracias por verlo, gracias por estar aquí. Es la segunda parte de reaccionando a Icebergs. Si les gustó, denle like, suscríbanse para más. Y hasta la siguiente. Bye bye. Martillazo en el ano. Martillazo en el ano.